Bueno, estamos en un año electoral, todos lo sabemos, sabemos que hay pujas políticas, sabemos que hay luchas por el poder, por poder justamente postularse como presidente y de ahí más asegurarse lo que es la conducción del país durante 4 años más. También va a haber múltiples cargos electivos a lo largo de todo el país. Principalmente hemos presenciado durante la semana lo que es la disputa en el seno del justicialismo. El presidente, por un lado, que ha realizado su renunciamiento, algunos lo muestran como hasta algo comparable con el renunciamiento en el pasado de algunas figuras políticas del justicialismo. Por otro lado, también podemos encontrar a un potencial candidato como Sergio Massa, que ha incrementado su poder frente a este movimiento al costado de Fernández, que ciertamente se habla de la figura del Pato Rengo, en este momento ya diríamos que ni siquiera es Rengo. Lo que le queda a la economía es la situación muy, pero muy particular de casi 8 meses hasta el cambio de mandato, hasta que Fernández entregue el poder el 10 de diciembre a quien sea elegido como presidente. Eso es una cuestión muy simple que no implica demasiado análisis. El hecho de entender que se necesita de un cierto peso político para poder tomar medidas, sobre todo en el contexto en el cual estamos transitando los argentinos de una recesión con alta inflación, una estanflación, que requiere urgente de un plan económico, pero ¿podemos pedírselo a Alberto Fernández? Ciertamente no. Podemos pedírselo a Sergio Massa. Massa está haciendo de, uno podría decir, el último resabio de racionalidad dentro de lo que es un gobierno que fue generado a partir de una fórmula electoral destinada a ganar elecciones, pero que tuvo serias dificultades de conducción. Quien era la verdadera conductora en los momentos de pérdida de imagen, dado los malos resultados, se ha retraído y nos queda, por otro lado, otra parte del justicialismo que está disgregado entre un ala cuasi oficialista cristinista que piensa que la realidad es una realidad positiva. He escuchado, y cualquiera puede escuchar por medios oficialistas, que la economía está creciendo, que la industria está creciendo, que el desempleo es bajo. Parece como que el número de pobreza sea algo totalmente ajeno a lo que es el análisis, así como también que el empleo es casi el del pleno empleo, cuando esto es por lo menos una situación muy alejada de la realidad. Tenemos un índice de desempleo que está bien, da un número relativamente bajo a partir de la medición que se realiza, en el sentido de que una persona que cobra un plan trabajar figura como que está empleado, por lo menos subempleado. Entonces, los números que se están obteniendo son muy diferentes a lo que sucede en la realidad en una economía que no se sabe si la economía negro es el 40 o el 50%. Tampoco se puede decir exactamente el valor del PBI en dólares, dado que la medición a nivel corriente está totalmente desvirtuada. Y por supuesto, una medición medida en dólares con tipo de cambio oficial difiere casi a la mitad, o mejor dicho, sería el doble de lo que es una medición con un tipo de cambio financiero, para no hablar del tipo de cambio blue. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta conducción económica más que tratar de llegar hasta el 10 de diciembre? En el caso de Sergio Massa, con aspiraciones políticas y de ser un potencial candidato a presidente, dependerá de contraer la inflación y en esto jugará muchísimo su capacidad de acuerdo, no solo con el oficialismo actual, quiero decir, el cristianismo, sino también con el resto del justicialismo e incluso la oposición, porque él no tendría que estar esperando
al 10 de diciembre para llegar a algún tipo de acuerdo con organismos supranacionales como el FMI, aunque el FMI mismo dice lo financio hasta llegar a ese momento. Necesitaríamos realmente de otro tipo de conducción, porque 8 meses es demasiado tiempo para poder estar pensando en que recién a partir del 11 de diciembre, en la formación de un nuevo gobierno, que no es el 11 de diciembre que va a estar todo el mundo en sus cargos, sino que va a haber designaciones, va a haber adecuaciones, va a haber un montón de distintos factores que seguramente nos lleven hasta por lo menos febrero para una adecuada conducción de la economía. La realidad es que esos 2 meses, más allá de esto, se nos implica entonces un poco más, 10 meses de distancia, es un abismo que nos está separando y la economía no va a poder resistir en términos nominales sin realizar un severo ajuste dada la falta de conducción económica, y ahí vamos a lo que sería el título de lo que es el video, un efecto recesivo muy importante por la incertidumbre generada en lo que va a ser ese plan económico en función de quién sea el futuro presidente. ¿Qué va a suceder con la inversión en todo este periodo? Ciertamente se va a retraer, salvo una oportunidad extrema para poder aprovechar. Quien tenga dinero para poder comprar una propiedad, seguramente esperará por la experiencia a realizar esta inversión. Ni siquiera sabe si es que quiere obtener renta, qué ley va a tener para lo que son los alquileres. Sabemos que hace 2 semanas se planteó que se iba a suspender, fue el término, la ley de alquileres, y resulta que después se dijo que se mantenía, pero ya generé el daño, ya generé ese efecto de esperar a ver qué pasa. Por otro lado, si hablamos de inversiones inmobiliarias en lo que es construcción, me encuentro que el financiamiento no está disponible, ni tampoco lo que es el financiamiento de las unidades a largo plazo. Entonces, en la demanda me estoy encontrando solamente con aquellas personas que tienen el dinero en las manos para poder realizar la inversión. Ahora, si soy una persona que dispone de 100 o 200 mil dólares en la mano, es que supe generar ese ahorro, también voy a entender sobre el funcionamiento de la coyuntura económica y de los problemas estructurales que tiene la necesidad de un ajuste de corto plazo. Quien haya tenido un poco de experiencia en Argentina sabe que cuando se hacen esos ajustes se abaratan el precio de las propiedades. Resultado, todo el incentivo es para esperar a comprar después de ese ajuste. Sigo avanzando sobre componentes de demanda. Bueno, si hablo de otro componente privado, que es el consumo, voy a encontrar que el consumo en bienes durables, así como el de mediano plazo en bienes durables no tan importantes, está afectado por lo que es el costo financiero. Tengo una población a la cual le ha bajado el ingreso real porque la inflación justamente les ha disminuido el ingreso. Pautas de ajuste salariales del 70% o 100% con inflación del 120 implica en un caso la disminución del 50% del poder adquisitivo y por otro lado un 20%, en el mejor de los casos con aumentos del 100% de los salarios. O sea que con contracción en ingresos reales es una parte importante de la población, está bien, asalariados tengo en lo que es el sector privado un poco más de 6 millones, sector público cerca de 4 millones. Estoy hablando de 10 millones de personas que no tienen un ajuste al ritmo de la inflación y después me queda el 1,5 millones aproximadamente de monotributistas y otro medio millón de independientes autónomos. Cuando hago los números me doy cuenta que una parte importante de la población está teniendo una disminución en el ingreso real, donde una clase media en este momento tiene que tener un ingreso por encima de los 350.000 pesos, pero el ingreso mínimo no alcanza siquiera a la mitad de ese valor y tampoco, y el límite de la pobreza, donde el 40% de la población está aproximadamente en ese límite, en medición del año pasado, está en los 189.000, 190.000 pesos. O sea que tengo una parte importante de la población que no tiene capacidad de demandar bienes y servicios. Necesito venderles bienes durables y necesito darle financiamiento, pero el costo financiero total, banco de primera línea nacional, me encuentro que está encima del 250%. Hay tarjetas de segunda línea, tarjetas de supermercado, encima del 300% de costo financiero total. Quien se endeuda a esos costos, salvo la situación de hiperinflación, va a tener, y que tenga un ajuste acorde en sus ingresos, va a tener, ya cuando empieza a pagar las cuotas, una disminución importante de la capacidad de compra de otros bienes. Va a ser absorbido por estos financiamientos. Quien compre un vehículo
en un plan de ahorro con un aumento en el precio de los vehículos, precio de lista, acorde a la inflación, va a estar directamente teniendo dificultades en pocos meses para hacer los pagos, los mismos que quien pague un crédito UVA. Entonces me voy a estar encontrando que las automotrices, como pasó en otros momentos de recesión, sin la estabilidad macroeconómica de ahora, pueden salir a ofrecer tasa de financiación muy baja en pesos por una parte del vehículo, más la entrega del usado, etcétera. Pero eso va a movilizar una parte de lo que es el mercado. La válvula sería la exportación, pero tenemos para exportar un tipo de cambio totalmente rezagado y ahí vendría la necesidad de un ajuste del tipo de cambio, cosa que pide el FMI y cosa que pide la racionalidad económica. Ahora, ajustar el tipo de cambio nominal para beneficiar a los exportadores a un nivel mucho mayor lo que es este dólar soja que se ha lanzado ahora, que se demuestra que no es positivo y que al mismo tiempo lo único que está haciendo es adelantar la liquidación de exportaciones posteriores, o sea, de financiar al próximo gobierno. Es insuficiente 300 pesos de tipo de cambio, hoy debería estar por lo menos en 50 pesos por encima. Tipo de cambio oficial para exportación y por supuesto para importaciones, lo cual va a llevar en algunos rubros a un ajuste y sinceramiento en el nivel de precios. Si abro la economía y contraigo lo que es el déficit fiscal simultáneamente con el aumento del tipo de cambio, seguramente voy a conseguir una estabilización macroeconómica, pero estoy hablando de frenar la emisión, de frenar el déficit fiscal, de una apertura económica y también de un sinceramiento del tipo de cambio nominal. Seguramente el efecto social de esa medida, pues no lo puedo decir acá en un video, pero el efecto social de esa medida va a ser inicialmente una disminución importante en términos reales de los ingresos. Es importante que un gobierno tenga un peso político y un acuerdo con el resto de los sectores de la economía y también de los otros partidos para tomar esa medida. Ahora, vamos a que lo hace más ahora, seguramente puede tener un efecto negativo en términos electoral para él o quizás el sincerar esta situación y el tomar las medidas adecuadas hasta permita un apoyo financiero internacional y un adelantamiento del acuerdo con el FMI y lo posicione mucho mejor para lo que es la contienda electoral. O sea un caso en donde no se presenta y potencia a otros candidatos en lo que es la contienda electoral. Todavía faltan 2 meses para la postulación de los candidatos. Ahora, ¿qué va a pasar con la oposición si aplica un plan económico de este tipo? Esperamos a diciembre, llegamos pedaleando lo que es todos los tipos de ajuste, consigue más algún tipo de financiamiento supranacional que le dé 10, 15 mil millones de dólares para paliar los faltantes que tienen que ver con la sequía, 20 mil millones de dólares, y también con lo que es la retracción de la disponibilidad de financiamiento del mercado de capitales, en donde va a haber una dolarización progresiva de carteras o un refugio en el mercado de acciones, cosa que hemos destacado en análisis para inversores. Cuando un gobierno opositor sea gobierno oficialista a partir del 11 de diciembre y ya sea el ministro de Economía que corresponda, junto con el nuevo presidente, salvo que tenga un apoyo político muy importante, pero gana con el 2% de los votos, el 3 o el 5 de diferencia respecto al justicialismo, e implementa una medida, un conjunto de medidas en el marco de un plan económico como el que termino de describir, que seguramente sería lo más, no es que uno diga soy el que da la medida racional, es directamente del libro de texto lo que estamos planteando. La realidad es que va a tener una oposición muy grande de los propios oficialistas actuales. Y eso va a estar generando una situación de hoy analizar que ese plan económico necesario va a ser fuertemente resistido, porque ya lo están planteando en este momento los medios, su futura oposición a cualquier tipo de ajuste racional o política económica diferente a la que ellos están implementando, que es la que nos ha llevado a esta situación. Si yo ya preveo eso y preveo la dificultad del tratamiento terapéutico necesario para resolver el problema, sé que el problema no se va a resolver y que se va a ahondar. Lo peor que podría pasar es que un gobierno opositor que pasa a ser oficialismo, otra vez, como sucedió con el gobierno de Mauricio Macri, consiga financiamiento, da las expectativas positivas que genera de cambio y coma ese financiamiento durante 1 año, 2 años, o el tiempo que sea necesario para después demostrar que ha estado realizando una política muy similar a la de sus antecesores. Porque ese es el fracaso real del gobierno de Macri.
el haber mantenido durante, primero 2016 hace algo de lo que es ajuste, tenemos una recesión, termina la negociación de la deuda, empieza el planteo del aumento de las tarifas, pero mucho más allá de eso, porque decir, racionalizamos el Estado, bajamos el déficit primario, lo escucharemos a economistas del sector planteando eso, pero el déficit es el total. Si yo tengo que pagar la tarjeta de crédito y pago el capital y los intereses igual los tengo que financiar, es que no me alcanzó para pagar la tarjeta. ¿Sí? Si no diría, no, pagué el capital de un préstamo y por eso me alcanzó, pero los intereses no alcanzo, entonces usé otro préstamo para pagarlo, pero igual estoy en una situación de déficit. Lo que debemos hacer es pasar rápidamente a una situación de superávit y eso implica una necesidad, por ejemplo, de volver a realizar un plan de privatizaciones de empresas públicas deficitarias, cosa que va a tener una oposición política importantísima, o volver a avanzar en un plan de apertura de la economía. Entonces, ¿estamos dispuestos a privatizar empresas públicas? ¿Estamos dispuestos a dejar de emitir para financiar el déficit fiscal, cualquiera sea el partido? ¿Estamos dispuestos a realizar una reducción importante de los empleados del sector público? Porque escuchaba a economistas del sector, diríamos, opositor en este momento, con diferencias de Milei, por supuesto, que están diciendo, no, no podemos despedir, no es justo que sea despedido esta persona del sector público que está de más para abrir una puerta en el Congreso. Cuando se jubile dentro de 5, 10 o 15 años, sí que nadie lo reponga. ¿Y quién paga el déficit mientras tanto? Entonces, si esa es la postura, esa tibieza en la gestión política económica es lo que va a acompañar, no van a alcanzar ni siquiera el financiamiento para pasar, como la vez anterior, 2016, 2017, vía crédito, una situación tipo que vivíamos en una irrealidad con atraso cambiario, pero también el ajuste del año 2018 y así llegamos hasta ahora. Tienen que plantear un plan económico realmente racional de ajuste que trate los problemas, que trate de hacer los cambios en forma importante con un shock que cualquiera puede anticipar que va a generar un costo social importante y que no uno, todos vamos a sentirnos empobrecidos. Y ahí es donde deberá aparecer el Estado, en todo caso, con una capacidad de responder frente a la población, no con la asistencia del plan social eternos o el plan para cualquier cosa que me vaya surgiendo en la cabeza, sino quizás sí con un subsidio de desempleo, con un incentivo al blanqueo, con una posibilidad de obtener ingresos a partir de un nuevo blanqueo de capitales y también con la privatización de empresas que me permitan cancelar deuda como se hizo a comienzos de los 90. Quizás lo más cercano a la realidad es asumir una realidad muy parecida a la del final de la década de los 80 y implementar una política estructural similar a la que se planteó en otro momento sin caer en la convertibilidad y la dolarización, porque, como bien dicen muchos, si hago todos los cambios necesarios para llegar a dolarizar, quizás no sea necesario dolarizar. Lo que sí estamos seguros para concluir es que en este momento la inestabilidad política que se ha generado y que se va a mantener lamentablemente parece durante estos meses, lo único que va a hacer es profundizar la recesión por contracción de demanda, ausencia de financiamiento y va a obligar a un ajuste social más grande después de las elecciones cuando alguien tome las medidas que correspondan, sean un Milei, sea un Burrich o sea un Massa, o un Scioli o el nombre que quieran dar. Ahora, si nadie lo hace, lo único que nos aseguramos es mayor inestabilidad y la sociedad en un punto no va a poder seguir resistiendo esta situación.